tardes. Hoy escuchamos a los oyentes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Últimos días de vacaciones. Ah, bueno, entonces Sí. habrá que empezar a entrar en calor para la actividad. Me estoy enfriando, diría yo, para entrar en la actividad. Vamos a intentar entrar en calor. Bueno, se terminan las vacaciones, pero quizás nuestros oyentes que han estado escuchando el espacio de biodiversidad tienen preguntas para hacerte y han dejado en estos días. Así es. Estoy listo para las. No sé si están al aire o yo las voy. No, yo las comparto con los oyentes, entonces Dale. vamos contestando de a una pregunta. 2664 871444 ha sido el número de teléfono que los oyentes han usado para hacerte preguntas como esta, por ejemplo. Hola, ¿qué A tal? ver. Soy Lucas. Mi pregunta para Antonio es, luego de los incendios forestales acá en las sierras de San Luis, de los últimos tiempos, últimos 2 años, ¿se ha podido determinar qué especies han reducido su población o ha afectado su reproducción, etcétera? Bien, Lucas mandaba esta pregunta. Bueno, Lucas, y al resto de la audiencia. Es una pregunta que no tiene una respuesta taxativa. A ver, se puede conocer, se sabe qué especies han visto reducidas sus poblaciones o su capacidad reproductiva. Yo diría que se puede saber, no, porque en general no hay estudios que se hagan inmediatamente después. No se hacen en general. A veces, no es este el caso, hay o proyectos de investigación o instituciones que hacen monitoreos de ese tipo. No es el caso, no tenemos datos, no tengo datos de que se haya hecho ningún estudio específico. Sí puedo decir lo que se conoce acerca del impacto de los fuegos o incendios en flora y fauna y en sus poblaciones y capacidad reproductiva. Entonces, se sabe con seguridad qué ocurrió después de los incendios, por ejemplo, del 2018 o uno más chico que hubo ahora en el 2020, que fue en abril-mayo. ¿Se sabe exactamente qué ocurrió y cuáles son las poblaciones más comprometidas? No, pero se puede inferir a partir de saber cuáles son esas especies, Claro. comunidades o poblaciones que siempre son motivo de preocupación. Entonces, lo que uno puede decir en principio es que cada vez que hay un incendio, hay una merma en las poblaciones, de cualquier especie afectada por el incendio. Siempre hay una merma. Dependiendo de la extensión y la intensidad de los fuegos, es que esa afectación será más aguda o no, o menos aguda. Pero también hay que tener en cuenta este primer aspecto que dije de la intensidad, no solo la extensión, que ya es grave, si es muy extensa, sino la intensidad del fuego, y esto es algo que sí se hace con cada fuego, cada vez que ocurren estos incendios, es analizar, esto lo hace el gobierno, es analizar qué zonas de las zonas quemadas han recibido la mayor intensidad de quema. ¿Por qué? Porque el impacto es distinto. En donde hay más intensidad de quema, dependiendo, también eso quiere decir que no solo la parte aérea, sino que toda aquella biota que habita en el suelo puede ser dramáticamente afectada. Entonces, por ejemplo, para tener una idea, en el incendio ¿se acuerdan los incendios del 2018, Río Grande, Sanjitas? Uh-huh. Eso, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡Oh, Liz! ¿Qué tal? ¿Cómo va? Liz, llegué tarde. Esos incendios abarcaron unas 17.000 hectáreas. Unas 17.000 hectáreas. Para darse una idea más o menos, eso sería algo así como casi unas 20 veces la superficie de las 4 avenidas de San Luis, una cosa así.
2, 3 ciudades de San Luis, una cosa así. Claro. Es una superficie bastante grande. Y en un 20% de esa superficie la quema fue de una intensidad, el incendio de una intensidad muy alta, muy grande. Y eso significa que el suelo también es afectado fuertemente. Por lo tanto, todas las bacterias y microorganismos, algas, hongos, que favorecen la regeneración del suelo, que hacen reciclar los nutrientes en el suelo, que favorecen el reciclado e inclusive la descomposición de la materia orgánica, están ausentes por mucho más tiempo. Con lo cual dificulta el proceso claro. de lo que se llama sucesión ecológica, que es a partir del incendio, ahora se va a ver una regeneración, ¿no?, que lleva un tiempo largo, sobre todo en el semiárido como estamos nosotros, en la zona que estamos nosotros, lleva bastante tiempo. El otro problema que ya se conoce es que en general, las especies autóctonas, leñosas, son de crecimiento relativamente lento comparadas con las exóticas. Entonces, el tiempo que tardan en volver a desarrollarse esos árboles, inclusive si salen de renovales, lleva un poco más tiempo, la reconstitución de esos bosques, la sucesión hasta la aparición de los bosques es muy larga, y por lo tanto todo el proceso de crecimiento también de las poblaciones, tal cual las conocíamos antes, de las comunidades, inclusive de animales y vegetación, tardan muchísimo más en reconstruirse. Siempre un incendio que no es natural, como es el caso de estos incendios, siempre un incendio artificial provocado por seres humanos, trae consecuencias que llevan tiempo recomponerlas y volver a su situación anterior, parecida a la anterior, normalmente no es exactamente igual, idéntica a la anterior. ¿Por qué? Porque cada vez que se produce una perturbación de estas, las zonas no afectadas, no perturbadas o no directamente perturbadas, entran en una dinámica muy particular con la zona afectada, y entonces no necesariamente esta idea del equilibrio, un día podemos hablar del concepto de equilibrio en ecología, tema discutido. Esta idea de que todo vuelve a un equilibrio no es tan así. Pero digamos que esperamos que vuelva a una situación de, digamos, cierta salud ambiental, esa zona quemada y su área de influencia, y eso tarda mucho tiempo, sobre todo en ambientes como los que nosotros vivimos. Y desearíamos, y una cosa más, y la verdad que desearíamos, lo digo desearíamos para quienes trabajamos en estos temas, que hubiesen más fondos y más recursos humanos destinados a hacer un monitoreo permanente de las condiciones ambientales. Creo que algo he mencionado yo acerca de esto, se hace necesario, urgente, diría yo, tener muchísimos más recursos. Hacen falta, pero muchísimos más recursos para tener un monitoreo permanente. Bien. Eso espero haber contestado. Sí, hace unos minutos charlamos con un colega de Rosario y Sí. nos hablaba precisamente de los incendios que están sucediendo allí, no en la ciudad, no, sino frente al río Paraná. Ah, sí, en el delta del Paraná, Exactamente, sí, sí. los humedales. Claro. Exactamente, sí. Así es. Que es una situación también complicada para esa zona. Por supuesto, más todos los ambientes tienen sus particularidades. En el semiárido tenemos una particularidad, en los humedales aparecen otras particularidades y complicaciones, dado que son precisamente humedales, concentran una serie de biodiversidad en general bastante amenazada o en peligro, es de difícil acceso, atender el fuego ahí y extinguirlo, controlarlo, y además entra en una zona, en un espacio de tensión y conflicto muy grande, porque también son tierras fértiles para el cultivo. Así que bueno, no es un dato menor que se incendie un humedal. Bueno, la siguiente pregunta, Antonio, que ya la vamos a compartir, casualmente tiene que ver con los humedales, tengo entendido, y bueno, repito el número de teléfono por si quieren enviar su pregunta, es 2664-871444, el número de teléfono al que se pueden comunicar con Radio Nacional San Luis. Para la semana siguiente, Antonio Magione puede responder sus preguntas.
obviamente siempre que tengan que ver con la biodiversidad, con el medio ambiente. No vayan a preguntar cuánto va a estar el dólar en un mes, porque probablemente Antonio No. Margione no sepa. No tengo idea. No creo que nadie se lo pueda decir a cuánto va a estar tampoco, pero, sí. pero Bueno, compartimos la siguiente pregunta. A ver. Dale. Hola, Fran. Bueno, muy bueno el programa. Quería preguntarle a Antonio, con respecto a la ley de protección de humedales, cuáles serían los principales alcances u objetivos. Y bueno, y también me gustaría que nos cuente cuáles serían a su criterio, las principales consecuencias negativas de que no se sancione esa ley. Gracias. bueno, una aclaración, Sí. pero obviamente estoy dispuesto a retractarme si me estoy equivocando. No hay ley de humedales. Ese sería el problema principal, entonces. Claro, este es el primer problema. Había un proyecto de ley en el Senado que se ingresó en el 2013 que perdió estatus parlamentario. Algo ocurrió ahí en diputados, entiendo que en comisión, y no hubo apoyo. Es una ley de lo que se denominan siempre como la ley de presupuestos mínimos de bosque. La ley de bosque se llama la ley de presupuestos mínimos. Hay una ley, hubo un proyecto de ley de presupuestos mínimos de humedales, y se ha avanzado en Argentina. A veces resulta paradójico, al menos para mí, me hago cargo de lo que estoy diciendo, durante el gobierno anterior, en un inventario de humedales, aún sin tener ley de humedales, se avanzó algo en un inventario de humedales en Argentina, pero hasta donde sé no tenemos ley de humedales. Tenemos sí reglamentación que acuerda, acepta y adhiere a la protección de humedales en Argentina, o las tienen sus provincias, o lo tienen las provincias, y tenemos varios sitios Ramsar. Yo hablé cuando hablamos de reservas y parques y áreas protegidas, hablamos de los sitios Ramsar, que son precisamente sitios con humedales. En San Luis, San Juan y Mendoza tenemos uno, el de Salinas de Bebedero y Desaguadero. Ese es un sitio Ramsar, es un humedal. En Catamarca está uno de los humedales más grandes del país, y 20%, o casi el 20%, depende de cómo se mida, de la superficie del territorio argentino, se pueden considerar como humedales. Así que, digamos, es preocupación de un amplio sector de la sociedad argentina los humedales, pero hasta ahora no tenemos ley. Sí tenemos ley de quemas, nacionales y provinciales, pero no tenemos ley de humedales. Ahora, ¿qué contemplan todos los proyectos de ley e iniciativas, e inclusive algunas normativas provinciales, para contestar la pregunta del oyente? Bueno, las ventajas de proteger los humedales están vinculadas casualmente a su función. Son reguladores de clima, son reguladores del nivel de agua superficial y subterránea, controlan, dependiendo su ubicación, las cotas de nivel de la marea, del ingreso de la costa, el nivel de la costa. Son una fuente de nutrientes para el humedal mismo y para otros sistemas vinculados al humedal. Hacen una captación importante de sedimentos y regulan los depósitos de sedimentos de sus afluentes y efluentes. Tienen una capacidad depuradora de agua, ¿no? Y albergan una enorme biodiversidad. Digamos, cualquier ley, proyecto de ley que ya ha habido, proyecto de ley o ley de tipo provincial o normativa provincial, intenta proteger eso. Lo que estamos viendo ahora es que cada vez que se afectan los humedales por alguna razón, por ejemplo, efluentes industriales cloacales, quema, o se utiliza indiscriminadamente en algún tipo de explotación agropecuaria, afectamos no una, sino múltiples de estas funciones, de las contribuciones, pongámoslo así. Me gusta más hablar de contribuciones y no servicios del ambiente, las contribuciones que hace el ambiente a nuestra vida, a la vida humana, a la vida cotidiana humana. Entonces,
se hace también urgente sancionar una ley. A propósito de esto, el mismísimo ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier, sí. Hace poco, inclusive lo ha hecho en varias entrevistas, lo hace público, como ahora se hace la información oficial también en Twitter, ¿no? El Twitter de Cabandier es oficial, sí. El personal de Cabandier es oficial, si lo dice el ministro, donde dice es hora de que tengamos una ley de humedales. Exactamente. Y lo que proponen, y esto es un dato interesante para el oyente, en torno a la pregunta que hace el oyente, no proponen hacer un parque nacional, proponen en esa zona, en principio, hacer una reserva nacional, y esto es interesante de analizar, tiene sus aristas que pueden ser incómodas para algunos sectores, que es la reserva nacional permite la producción regulada, mientras que el parque nacional es un poquito más difícil. Digamos, hay parques nacionales que tienen producción regulada. Por ejemplo, el Parque Nacional Nahuel Huapi tiene adentro la ciudad de Bariloche. Uh-huh. Así que vaya si no hay actividades reguladas adentro de un parque nacional. Pero las reservas nacionales tienen otra normativa. Obviamente que todo esto, una reserva nacional tiene guardaparques nacionales en una reserva nacional que tienen zonas que son definitivamente intangibles y zonas que sí permiten la producción, claro, lo menciona Cabandier, una producción sustentable. Y ahí entramos en otro tipo de discusión que algún día desarrollaremos en particular acá en la columna en No Cambian Más, sobre a qué le llamamos sustentable, sobre cuáles son los límites de la sustentabilidad, y también poder hablar un poco o repasar esta idea que yo alguna vez mencioné de dónde vienen estos términos, qué agendas manejamos, por qué manejamos el término sustentable, en qué idioma se creó, por quién fue pensado, porque bueno, hay que ver cuán sustentable es un planeta finito, cuán sustentable es un humedal finito, y las tensiones que se generan a partir de esa finitud. Espero haber respondido la pregunta. Muy bien, Antonio, se nos va el tiempo, ya estamos casi sobre las 2:30 de la tarde. Sí. Hoy fue día de respuestas a los oyentes y está interesante. Repito el número de teléfono, 266-487-1444, para que empecemos a recibir ya las preguntas para la semana que viene. Bueno. Tengo una sí. Mía para que la pienses. Dale, porque vos hablaste de equilibrio y mi pregunta es, ¿qué es el equilibrio? ¿A dónde está el equilibrio? Bueno, si les parece arrancamos con esa, me parece bien. Este concepto del equilibrio en ecología ha merecido muchísima atención en la academia, en la investigación, y es un concepto que hemos adoptado en nuestra forma de pensar la ecología, la biología, ¿no? La situación de equilibrio, que en algún momento se llega a una situación estable, que oscila, pero no mucho, pero que se mantiene ahí, nos deja tranquilos. Vamos a analizar qué es equilibrio. Si la evolución sobre el planeta Tierra ha sido una situación de equilibrios o de permanente tránsito a algo que ya vamos a analizar cómo le podemos llamar, para no me adelanto mucho más. Perfecto. Excelente. Antonio, muchas gracias. Bueno, te mandamos un abrazo grande y será hasta el jueves que viene. Hasta el próximo jueves. Que estés muy bien. Abrazote. Hasta luego. Chao, hasta luego, abrazo. Ahí estaba Antonio Mangione con su columna de siempre, me encanta. 2:30 de la tarde. Le llegué tarde para hacerle el chiste. Y sí, llegaste tarde. Te estaba paviando ahí afuera yo. 2:30, noticias, ya venimos. Lista federal realizada por Radio Nacional. Procrear vuelve con las mejores prácticas. ¿Y cuáles son las mejores prácticas?